de manera práctica aquí en Excel. Decíamos que vamos a cuantificar otro volumen de obra. Aquí nosotros podemos poner, a veces se maneja, por ejemplo, hay que obviamente ajustar en la casilla para que nos los permita hacer, pero pudiera ser 001 o número 2, ¿sí? La clave, ok, ya teníamos la primera, podemos nada más copiarla, pegarla, y en dado caso, si no permite, porque ya es un hipervínculo, podemos ponerle trabajos preliminares, guión prel y guión 002. El siguiente trabajo preliminar que nosotros vamos a ver sería excavación. Ok, recordando que estábamos viendo solamente el concepto genérico, aunque desde aquí, al momento de que empecemos a requerir, por ejemplo, de algunas cuestiones, ya tendríamos que ir buscando las especificaciones. La unidad de medida sería, lo habíamos comentado, metro cúbico. Empezamos a ver que hay referencias. Cuando vamos a necesitar más renglones, nosotros podemos ir agregando más, aquí lo eliminé, pero perdón, podemos ir agregando más renglones y conformarlos en la tabla para que nos permita ya se estaba acabando la pila, perdón, listo. Poner más elementos a nuestra tabla. Ok, acuérdense que les decía que a libre albedrío nosotros podemos ir ajustando la tabla de acuerdo a los requerimientos que se vayan solicitando. Bien, también había preparado algunos pequeños dibujitos aquí que nos van a permitir hacer un ejemplo de una cuantificación de la excavación. Necesitamos poner el dibujo donde podamos entender claramente cuál sería el dimensionamiento del elemento que estamos cuantificando. Bien, considerando que pudiéramos tener un terreno así como los que ustedes van a cuantificar, por ejemplo, de 7 por 15, esta sería una cotación a paños. Tenemos de paño a paño, de extremo a extremo, de cada uno de los elementos largo y ancho. Obviamente nosotros para la excavación tenemos que generar una cepa, independientemente ahorita donde vayan a ir los camotes para los castillos o las bases, la cepa a lo mejor si no es zapata y que sea más ancha, puede ser en este caso del mismo ancho. Volvemos a dejar la cota de 7 por 15, ahorita lo explico por qué, pero si ya después quisiéramos referenciar, por ejemplo, algún ancho de muro que pudiera ser la barda, entonces lo común es que acotemos nosotros a ejes, y en este caso serían a centros. En algunos casos hay cotas que se pueden manejar de un lado a eje, y del otro lado se puede manejar a paños. Eso lo podemos manejar de acuerdo a nuestras necesidades, pero en un ejemplo estaría la planta de toda la poligonal, de todo el terreno. En la siguiente podemos ver cómo va a ser en planta la cepa, aunque no esté acotada todavía, y en la otra pudiéramos tener las referencias con ejes. En un sentido las letras y en el otro sentido los números. La cota cambia obviamente porque son centros de ejes y en extremo a extremo le faltan 7 centímetros y medio, entonces ese de 15 se pasó a 14,85 y el de 7 a 6,85, considerando que son ejes de centros. También pudiéramos tener otro croquis en donde se va a ver la profundidad y el ancho de la cepa que vamos a trabajar. Obviamente, considerando el terreno, cuando se va a hacer la presupuestación, tendríamos que ir a checar
si se le requiere una revisión no tan profunda, algo superficial para saber las características del terreno. Hay lugares donde ya los tienen clasificados y es simplemente indagar. En otros donde no, pues obviamente sí habría que hacer un pequeño estudio o hacer un estudio mucho más detallado, como puede ser la denominada mecánica de suelos, donde se hacen los corazones para ver exactamente cuál sería la composición y sobre todo la resistencia. Y eso, pues, a lo mejor es para trabajos mucho más grandes. Hay lugares en donde los terrenos son muy buenos y las excavaciones son, pues, casi superficiales, ¿no? Es poca la profundidad. Dependerá, ese es uno de los factores de los que dependerá la resistencia de nuestro terreno y después, obviamente, la construcción que vamos a hacer con el peso que tiene. Y entonces, pues el calculista va a ir checando, ¿no? La carga total contra el RT, eso es importante, pero para nosotros, para la cuantificación, replica hacia los rendimientos. Y acuérdense que todo lo que estamos sacando aquí se debe de transformar a dinero en nuestro país, a pesos mexicanos. Entonces, por eso lo menciono. No tanto por la parte del cálculo de lo que serían las estructuras, sino por el cálculo de los materiales y después cómo se transforma eso a dinero. Todo en la presupuestación se debe manejar en dinero. Bueno, entonces, otra de las recomendaciones que decía ahí en uno de los elementos que les puse era que habría que checar que no se duplicaran luego volúmenes que ya estuvieron considerados. En los concursos hay gente que ya se especializa en estar revisando que no suceda eso. A veces los volúmenes para un concurso ya están dados, lo único que uno pone es el precio unitario, pero en otros casos piden primero que se cuantifique, ¿no? Y entonces también cuando ya no son volúmenes de obra, sino números generadores, a quien se le comprueba hay que comprobar que no estamos metiendo doble o triple al considerar elementos que ya estuvieran cuantificados. Ustedes decidirán entonces para mayor facilidad qué croquis o qué dibujo tendrían que poner aquí. Vamos a poner, por ejemplo, para la excavación, considerando el eje 1 entre A y B. ¿Sí? Unidad, referencias. Eje 1 entre A y son mayúsculas. Y B. Ok. Miren, aquí tenemos varias opciones para hacer la cuantificación. Una es que nuestros ejes vayan a paños, pero en los planos, pues obviamente acotamos a centros de muros, ¿sí? Entonces, lo único que habría que hacer es agregarle la distancia que falta de lado y lado. También habría que checar después, para el cimiento, qué tipo de cimiento es, si es colindante o es central, pero eso sería para el mamposteo. Si aquí nos dice 1485 y vemos que en los planos los muros son de 15, entonces se le agregaría lo que falta. Si es que no aparece el dibujo como entonces pues ya nada más tendríamos que colocarle de largo 15. El siguiente sería el 2, igual entre A y B. Eje 2 entre A y B. Pues también tendría 15. Listo. Bueno, ahora vamos a ver los siguientes. Eje A. Eje A entre
¿Qué pasó, Karen? Disculpe, arquitecto, es que ahí ya no entendí por qué pusimos 3 imágenes diferentes. Sí, ¿por qué vieron 3 imágenes diferentes? Porque ustedes pueden poner un dibujo, el que más les convenga para poder hacer bien la cuantificación. Representan lo mismo. En uno es solamente el terreno, en el otro ya empieza a manejar lo que sería el trazo de una posible cepa, y en el siguiente probablemente sea otro plano donde vengan los muros y nos indique que sean los ejes a centros. Entonces ustedes van a checar muy bien cuál ocupar y qué medidas deben de tomar para que no vayan a cuantificar mal. Y además, pues obviamente les estaba presentando un corte. Ahorita les dije, les voy a presentar 3 dibujos para que vean que hay diferencias y que ustedes deben escoger el que más les convenga. Pero si es necesario, en donde dice croquis, no solamente hacer 1, sino 2 o 3 dibujos diferentes para comprenderlo, se tendrían que hacer. ¿De acuerdo, Karen? Sí, de acuerdo, gracias. De nada. Bien, continuamos. Entonces, eje A entre 1 y 2. ¿Me podría decir alguien qué distancia debemos tomar? Ahorita pongo el dibujo. Y 2. ¿Sí? Tarán, tarán. Ahí estoy poniendo los 3 dibujos diferentes. En uno probablemente sea una planta de muros, la otra la planta de cepas y en la otra solo la poligonal. ¿Qué distancia deberíamos de tomar del eje A entre 1 y 2? 7 metros. 7 metros, ok. Está muy bien. Vamos a ver que aquí tomamos 15 completos, 15 metros. Después tendríamos que agregar el ancho. Ancho dice que son 0.90. Ok. Nosotros podemos poner hasta el final, después de cuantificar, podemos poner 0.90. Ok. Si es eso, entonces nosotros estaríamos duplicando esto porque aquí vamos a considerar toda esta sección. Entonces habría que descontarle 90 y 90 centímetros, que serían un 80. 7 metros menos un 80. 520. 520, exactamente. 5.2. Ok, y el siguiente sería eje B entre 1 y 2. Perfecto. ¿Sería cuánto? Sería lo mismo entonces. Ajá, nuevamente serían 520 porque ya consideramos la parte de lo que sería el ancho de esta cepa aquí, en esta esquina, entonces serían 5.2. Bien, podemos hacer la sumatoria y ya tenemos, perimetralmente van a ser 40.4 metros lineales. Disculpe. Disculpe, ¿no cree que pueda darle grabar para que, por alguna situación, o sea, porque lo escucho, pero hay algunas cosas que no entiendo, ¿lo puede repetir el video? Sí, claro, dime, ¿en qué parte no entendiste? Bueno, es que me conecté ahorita a 9:30 y pues ya estaba hablando. Entonces, no sé.
Bueno, por un lado les pediría, bueno, vamos a ser puntuales. Fíjense que no lo aplico, pero luego en costos, en administración, si entra uno a un concurso y no llega uno a la hora que marcan, ya estuviste descalificado y a buscar otra chamba y otro dinero porque no, y es la vida profesional. No, no te preocupes, sí, claro, con mucho gusto. Mira, estamos cuantificando y les puse 3 dibujos diferentes de donde podemos tomar opciones para poder hacer la cuantificación. Lo voy a explicar una vez. Entonces vamos al concepto 2. El primero fue preliminares, solo como ejemplos, porque ustedes deben de organizar muy bien sus conceptos y las partidas. El número consecutivo, igual aquí cambia, y sería excavación genérico. Expliqué lo del tipo de terreno, sobre todo para hacer la especificación y luego el rendimiento, y todo traduce a pesos, la unidad metro cúbico, y estamos sacando cuánto vamos a excavar para esa cepa que está marcada aquí en este plano. Obviamente es en planta, pero con un croquis o dibujo a un lado podemos checar la profundidad. Y aquí nos está marcando el ancho, porque en la planta no se lo puse, nada más aparecía esto. Bien, y entonces empecé a comentarles que primero vamos a manejar distancias, 15 metros que nos marca en 1. Si lo tenemos a ejes, a centros, bueno, dice 1485, pero habría que agregarle 7 y 7.5 centímetros de lado y lado. El eje 2 es igual por longitud, y en el eje A entre 1 y 2 cambia porque no hay que ya considerar esta parte que ya la tenemos cuantificada aquí y acá. Entonces hay que checar el ancho y se tiene que descontar. Decíamos que eran 7 menos 90 y 90, 180, serían 520, y es igual en el eje B entre 1 y 2. Después se hace la sumatoria y ya tenemos largo por ancho. Ya podemos tener un primer dato que sería el área. Por ya está. Tenemos un área de 36, 33. Después nos va a servir para un dato. La altura, pues ya la vimos que está en el croquis y tenemos que es 0.90 también. ¿Ok? Y los metros cúbicos de tierra compactada. Por Enter. 32.724 de metro cúbico. Si no hay más, pues lo vamos a poner, pues vamos a repetir el dato. Fíjense, donde tengan números es importante que puedan hacer el hipervínculo. Donde tengan texto, a lo mejor copiar y pegar. ¿Para qué? Para que en donde haya números y sea hipervínculo o que sea igual a alguna casilla, pues obviamente les va a permitir que si cambia, va a cambiar en las demás casillas. Y en donde es texto, que a lo mejor le pudieran cambiar, modificar nada más en alguna tabla en específico, pues ese lo pueden copiar y pegar o manipular en forma manual. Ya tenemos entonces 32.724 de metro cúbico de tierra que hay que sacar de esta excavación con un ancho de 0.90 y una profundidad de 0.90. Bueno, hasta ahí pues probablemente acabaría el asunto, está muy sencillo. Después vendría la parte de, en dado caso que se vaya a retirar de terreno ese material, pues tendríamos que checar, por ejemplo, que puede ser en carretilla y ponerlo a pie de terreno, y después la maniobra de poder cargar un volteo, o se puede hacer con una maquinita, ya sea ya no con la mano de chango, sino con el bote del otro lado de la máquina, de una retro, y a base de cucharazos va llenando, por ejemplo, un camión, o irlo a depositar en otra parte si el terreno es muy grande.
Apenas me preguntaba un estudiante, oiga, ¿qué le hago al desperdicio? ¿A dónde lo voy a botar? Bueno, una cosa es que lo puedas vender, otra cosa es que vayas poniendo un letrero y que se regala escombro o material producto de excavación para relleno y van y lo pueden sacar, ¿no? A final de cuentas hay que hacerle algo. A veces, cuando es bueno, puede servir para relleno, nuevamente, que la especificación diría relleno con material producto de excavación, pero si es el caso que te pidan un material diferente de mejor calidad, pues si te estorba hay que retirarlo. Hay una especificación que marca, por ejemplo, en carretilla a 20 metros de distancia, que sería ya una maniobra en donde un trabajador haría ese trabajo en un tiempo determinado. Marca un tiro de 20 metros de distancia horizontalmente con carretilla. Y empieza uno a ver que hay diferentes formas de retiro. También para los camiones se dice al primer kilómetro y kilómetros subsecuentes. Pero a final de cuentas es volumen y hay que saber, por ejemplo, cuántas camionadas retiramos. Les preguntaría yo cuántas camionadas tendríamos que sacar con ese material. Lo más sencillo sería que pues averiguar la capacidad del transporte que se va a utilizar. Camiones chicos de caja regular, 6 metros, camiones un poco más grandes que, por ejemplo, los FAMSA International, que tienen caja grande, pueden ser hasta 7. Luego hay camiones mucho más grandes de 14, luego vienen los Yucles de más de 24 y así. Pero lo común para la cuantificación, si es un pequeño camión de volteo, pues pudiera ser 6. Por ejemplo, eso también para comprar, a veces compramos, por ejemplo, arena, grava, piedra, y pues sí, traigamos una camioneta, pero la traen en un camión de ese tipo, y obviamente pues uno piensa que pudieran ser los 7 metros y no. A veces cuando lo venden por metro, sobre todo los proveedores, pues ahí sí, le ponen unas maderas perimetrales, un pedazo de metal para que sirva de contenedor bien confinado y pues se puede entregar 1 metro más. Mientras más metros en menos viaje, para ellos es ganancia, ¿no? Para hacer menos viajes, más material. O, por ejemplo, veanlo en las zonas cañeras, ¿no? Empezaban con estos tórtonos rabones, ahora ya aparecen trenes, porque mientras menos combustible, más material, menos viaje, pues obviamente va a ser un poco más de utilidad o menos gasto. Aquí sucede algo similar. Entonces nosotros pudiéramos decir que ya tenemos este volumen, que sería 32.674, y si consideráramos que un camión de volteo en promedio serían 6, lo que tendríamos que hacer es dividir esto entre esto, 5.45, pero todavía no tenemos el dato bien porque la tierra, una cosa decía, era compactada. Y hay que tomar en cuenta que la tierra tiene un abundamiento. Tendríamos que checar los factores de abundamiento. Cuando se excava, se empieza a explotar un poco la tierra, se abre, van quedando huecos. Entonces esos huecos van haciendo que abulte más. Entonces aquí pudiéramos poner el factor de abundamiento, y también los factores de abundamiento tienen que ver con la parte de otros materiales. No todos tienen el mismo factor. Vamos a considerar que tuviéramos 1.4. Es decir, una vez lo que está compactado más un 0.40 de que abundó. Y eso en sus clases de construcción les dicen, bueno, mira, la arena tiene tanto, la grava tanto, la piedra obviamente tiene más. Si ustedes checan cómo se transporta la piedra, en la caja del volteo vienen muchos huecos, no viene bien acomodadita, por eso tiene un factor de abundamiento mayor. Y ya cuando se va a formar el elemento, pues ya quedan menos espacios, pero todavía queda espacio, por ejemplo, para el mortero o con lo que se vaya a pegar, con lo que se vaya a unir. Entonces, vamos a suponer que tengamos un factor de abundamiento y entonces tendríamos 32.770 y tantos por
9.14, 45.81, ya está con ese factor de abundamiento. Y ahora sí le vamos a poner 6, que sería el volumen del volteo. Y nosotros vamos a tener esto entre esto. Listo. 7.63 no nos van a dar el punto 63. Serían, ¿recuerdan el simbolito que ocupaban en la prepa? Es no un igual recto, sino curvo, casi igual a 7. Aquí no puedo poner el símbolo, no aparece, tendría que checar en modo ASCII a ver si lo maneja. Si lo maneja, se lo ponemos. Listo. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo vamos generando los volúmenes. Karen, mande. Disculpe, arquitecto. Ahí para realizar lo del camión, ¿se hace del total ya cuando sumamos todos los subtotales o de cada uno? No, de preferencia ya al final. Al final. Sí, al final mejor. Por eso, si se dan cuenta, cuando estuve cuantificando aquí, los largos primero, ya después como es un ancho promedio y una altura igual, pues ya al final hice la operación. Entonces, eso al final, para poderlo tener. Pero fíjense, ya estamos generando también cantidades de materiales. Por ejemplo, ya tenemos la cantidad de material o tierra para esa excavación. Ya después aquí se va a hacer un relajo porque va a haber excavación, por ejemplo, para registros, probablemente que poner también dónde se va a poner la cisterna, y habrá un momento en el procedimiento constructivo que se haga, pero se tiene que excavar y después ese material también se va a retirar. Les decía que, por ejemplo, Neodata y Opus casi por default te cuantifica todo lo junta, pero también te va indicando excavación de cada cosa. Entonces te permite que tú vayas programando. Si vas entendiendo esto, vas pudiendo después programar, porque dices, bueno, en la parte de las excavaciones, para no hacerme ahí con los materiales, estarme yo bloqueando, entonces sé cuándo programo tal elemento para poderlo ejecutar, ¿sí? Y los calendarios, cuando los va uno poniendo, de repente aparecen barras, no que van hacia el y otras van salteadas porque no se hacen consecutivamente. Entonces, cuando ya está uno viendo, por ejemplo, lo que sería ruta crítica, uno dice, bueno, hay elementos simultáneos, consecutivos, y hay otros alternos, ¿sí? Entonces, es para eso, para la programación, pero desde aquí parte, desde el momento que nosotros vamos generando nuestros volúmenes. Mande. ¿Alguien quería comentar algo? No. Bueno, ok. Está muy sencillo. Ya hicimos la excavación. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, considerando que ya tuviéramos la plantilla. ¿Se acuerdan que les decía que vamos a copiar y pegar? Vamos a ver. A veces cuando pegamos, luego, miren, por ejemplo, pegué y sí se fueron los números, pero cuando tienen a veces mal pegado no aparecen. Aquí apareció todo porque es una forma diferente de pegar. Trabajos preliminares y sería 3. Vamos a considerar la plantilla. Ok. En plantilla, ¿cuál sería la unidad de medida? Metro cúbico. Para el concreto. Metro cuadrado. La losa se cobra por metro cuadrado. Obviamente para su fabricación es metro cúbico. Luego, por ejemplo, ¿cuántas varillas tiene una losa de esta de 10? Pues para la cuantificación, miren, por eso los albañiles son rápidos y nos ganan, ¿no? Una varilla de cemento, cada bulto de cemento nos rinde para un tipo de losa de 10, de 200 kilogramos, metro y medio. Y ellos ya tienen así, y luego les piden, a ver, cuantifícamelo. Y empiezan a ver la parte de la cuantificación que nos
nos ayuda. Tenemos 5 minutos todavía, me va a dar tiempo comentar, ¿no? Y nos me batean al principio, oye, arquitecto, ¿cuánto cemento y cuánta varilla aquí? Y te pones a sudar y sacas tu agenda y tu celular. Y acabas de, ay, maestro, usted sabe, póngale, por favor, ya sabe, al rato vengo, si es que está supervisando. No, en ese momento, si dices que son 30 metros de una losita para una cocherita, bueno, 30 varillas y dividimos 30 entre 1.5, ¿cuánto nos da? 20 bultitos de cemento y uno más me lo guarda, por favor, para la lechada. Ah, ya. ¿Y cuánto de grava? Ah, bueno, ahorita vamos a ver las tablas de dosificaciones, porque ahí empezamos la cuantificación, lo que nos pide el programa que hagamos de explosión de insumos. Bueno, aquí en el caso de la plantilla, pues decíamos, por el momento no vamos a necesitar altura. La puedo quitar. Y si la plantilla es de 5 centímetros, que ya empezamos a ver especificaciones, le ponemos 0.05. Pero, permítanme un segundo, Samuel, un segundito. Ok. Tenemos primero el área. Ahorita vamos a checar que la altura es aquí. En cuanto al área, está bien. A dónde viene el volumen, para que sepamos cuánto de volumen de concreto, ya no es como la excavación de 0.90, aquí es 0.05. Y vamos a hacer 1.118 metros cúbicos de concreto para hacer 36.36 metros cuadrados de plantilla. A lo mejor aquí ya empezamos a poner parte de la explicación. Plantilla de 5 centímetros. No le ponemos espesor, pero lo podemos poner, no cabe, pero ya podemos poner de 5 centímetros de espesor. ¿Ok? El dibujo anterior nos sirvió, nada más hay que saber cómo cuantificamos para que nos ahorremos un poco de tiempo. Obviamente aquí ya esto no va a servir, porque eso fue para el ejemplo de la tierra. Aquí nosotros en la parte de abajo tendríamos que manipular una tabla donde empecemos a ver lo que serían los básicos de concreto. Y entonces decimos, ¿qué básico de concreto ocupamos? ¿Qué tipo de concreto? Pues de 100. Si aquí ya le pusimos el espesor, ahora le podemos agregar lo que sería la especificación del concreto. Y vean que el concepto genérico ya se empieza a transformar a un concepto con especificación, porque vamos aclarando y vamos a ir despejando dudas de qué elementos son los que conforman la especificación de ese concepto. Y entonces desde aquí ya vamos considerando la parte de las especificaciones. Fue un nombre genérico denominado plantilla, pero ya después declaramos que es de 5 y vamos a poner obviamente qué tipo de concreto, y le podemos todavía poner también el tipo de agregados. Agregado grueso, por ejemplo, 3/4, o a lo mejor otro tipo de grava más grandecita, ¿no? Pero tendríamos que buscar en libros cuál es la más adecuada. Nos va a sacar, tenemos 1 minuto 58, 5 minutos para regresar, porque voy a presentarles la parte que les mencionaba que tendríamos que ver abajo para saber cuánto nos va a costar elaborar ese concreto, pero ya empezamos a meternos a precios. Ahorita solamente estábamos generando primero el área, porque es la que nos pide el concepto, pero desde ahí ya podemos sacar el volumen de concreto que necesitamos. Por eso hace rato cuando preguntaba la plantilla cómo la manejamos, pues por área es tanto. Y para el volumen de concreto es pero como nos está pidiendo el metro cuadrado, el dato que tenemos que poner aquí es este. Y listo, ya quedó. Me queda 1 minuto, voy a salirme, les vuelvo a poner el enlace y nos vemos aquí en un rato. Gracias, máximo 5 minutos.